la pizarra les muestro lo que es Egipto. En aquella época dividida en dos zonas o regiones, conocida como el Bajo Egipto y el Alto Egipto. El Bajo Egipto hace referencia a que estaban a nivel del mar y el Alto Egipto hacia las principales elevaciones de lo que era todo el valle. Como tal, la cultura egipcia tiene su auge hace más de 30,000 años y pues se ubica en la parte nordeste de África, al norte del mar Mediterráneo, al oeste con el desierto de Libia y al este con el mar Rojo y al sur con el desierto de Nubia. Algo que benefició de manera estratégica el que se ubicara en esa parte del norte de África era que Egipto se asienta entre dos desiertos, lo que de alguna manera dificultó en su momento la llegada de grupos invasores que si bien conquistaron Egipto, por ejemplo, mencionábamos la clase pasada que los persas fueron uno de los primeros que los vuelve vasallos, igualmente los hicsos y los hititas son otros de los grupos que invaden Egipto. Y bueno, ya casi al final de lo que sería la época de los reinos faraónicos, pues es Roma quien de alguna manera con la batalla que tienen contra Marco Antonio, pues vuelven al Imperio Egipto vasallos del Imperio Romano. En ese sentido, podemos hablar, como les decía, en dos partes en las que se divide esta región. La zona del valle, que es donde están las cataratas del Swan, donde está la ciudad de Memphis, que es la parte superior de lo que es el delta del río Nilo. Y pues ahí es en donde florece como tal los reinos egipcios, en Memphis, en esta parte. Ya posteriormente existe otra zona conocida como el delta, que es precisamente el triángulo en donde se ven las desembocaduras del río Nilo, las cuales caen en el mar Mediterráneo. Se consideraba al río Nilo como un río misterioso porque en aquella época, algo que había yo comentado con ustedes, que una vez que empiezan a circular todo el grupo de personas y van identificando los valles que pueden ser benévolos para que se puedan constituir las ciudades-estados, los reinos o los imperios, y en este caso el egipcio, estos se centran en lo que sería el río Nilo, al igual que los mesopotámicos, que se establecen entre el río Tigris y Éufrates. Los egipcios se asientan en el río Nilo. Le llamaban el río misterioso porque había una época del año en donde el río se anegaba, es decir, salía de su cauce y inundaba prácticamente las zonas que estaban alrededor del río Nilo. El misterio lo mencionaban así, no tanto porque se saliera de su cauce, sino que una vez que ya regresaban las aguas al río, se dejaba un sedimento llamado limo, el cual estaba lleno de minerales, además de animales propios del río, microscópicos, que permitían que las tierras en donde quedaba este limo, este sedimento, se volvieran fértiles. A diferencia de otras civilizaciones
que tuvieron como que mayor dificultad para poder sembrar y cosechar, ya sea granos, lo que domesticaban en cuestión de frutos, de verduras. En el caso de la civilización egipcia, derivado de estas inundaciones y del sedimento que dejaban, era más fácil lo que era el sembrar y el cosechar. Se dividía la época del año en 3 estaciones, que era la época de las inundaciones, la época de la siembra y de la cosecha. A las orillas del río Nilo sembraban el trigo, el mijo, el algodón, la cebada, el lino, lentejas, habas y garbanzos. En aquella época desconocían de dónde venían estas aguas que inundaban el valle, y es en el siglo XIX, con la exploración de unos ingleses que encuentran en la parte alta del valle lo que son 2 lagos tropicales, que en la época de lluvias se inundaban estos lagos que hacía que cayeran pues estas cantidades de agua al río Nilo, y que en consecuencia elevara el nivel del río y saliera de su cauce. Estos exploradores llaman a estos lagos el lago Victoria y el lago Alberto, en alusión a sus reyes. Parte de la ingeniería que los egipcios desarrollan derivado de estas inundaciones, ellos empiezan a trabajar todo lo que es la ingeniería hidráulica. Ellos crean diques y abren canales con la finalidad de poder hacer llegar lo que es el vital líquido a otras zonas que no estaban tan cercanas al río Nilo y que eran beneficiadas pues de estas inundaciones y del sedimento que dejaba como tal. Entonces, parte de estas aportaciones egipcias pues es la creación de diques y la construcción de canales. Se dice que el pueblo egipcio es la mezcla de pueblos libios provenientes de África Central y de grupos semitas descendientes de un hijo de Noé llamado Cam. Físicamente eran de piel morena, de estatura regular, hombros anchos, cabeza voluminosa y ojos grandes. Y pues regularmente este grupo de personas, pues obviamente se va mezclando con otros grupos de personas hasta que finalmente se va identificando los rasgos clásicos físicos de los egipcios. En el tema de la organización social, la sociedad egipcia estaba dividida en 3 clases sociales. La clase que era la base de esta estructura era el pueblo, que estaba integrado por los artesanos, que eran libres, los campesinos. Estos campesinos podían ser libres y esclavos. Los esclavos regularmente eran aquellas personas que sus pueblos habían sido vencidos por los egipcios, y estaban también los siervos. Los siervos eran prácticamente los sirvientes. El siguiente nivel estaba constituido por empleados del Estado, principalmente escribas. Los escribas eran las personas que redactaban todas las leyes que dictaban tanto los sacerdotes como los faraones. Había también comerciantes y profesionales, y pues estaba constituida de esta manera la clase media. Y finalmente estaban los nobles, que eran los sacerdotes y los guerreros, y arriba de ellos pues estaban los faraones y sus familias. Igualmente se hace mención de que al estar en medio de 2 desiertos, pues evitaban invasiones, como ya les había comentado. Y, por ejemplo, los egipcios estaban constituidos por clanes. Cada clan tenía un dios protector llamado tótem,
Muchos de estos eran animales como lobos, halcones y serpientes. Y posteriormente estos clanes, al unirse, formaban lo que eran los gnomos. Y estos gnomos, al unirse, constituían los reinos. Estos reinos eran dirigidos por los faraones, que era la máxima autoridad, y que se decía que eran los hijos, eran descendientes del dios Ra, que es el sol, y se decían que eran los hijos. Religiosamente, los egipcios, en el tema religioso, ellos creían en los fenómenos naturales. Obviamente ellos también tenían este antecedente de pues la supremacía de la naturaleza y que ellos no podían hacer nada ante ella, y en ese sentido pues también les daban cierta divinidad. Eran politeístas, creían en los astros, y ellos pensaban que tanto las cosas animadas como las cosas inanimadas tenían espíritus. Y es una de las primeras civilizaciones que rinden de manera abierta un culto hacia sus muertos. Entre los dioses principales que tenía los egipcios está, como ya les mencioné, el dios del sol, que es Ra; Osiris como dios de la fertilidad, la vegetación y del más allá; Isis como diosa de la reina de la magia y la sabiduría; Set, que era dios de las tinieblas; Horus, dios más antiguo y de la montaña por donde salía el sol o del cielo; Tot, dios de la escritura y los cálculos; Anubis, dios de la muerte y la momificación; Mut, diosa del origen o de la madre; Amón, dios de los reyes o creador; y Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Estos son los dioses que tienen una mayor relevancia dentro de la cultura egipcia. Ya habíamos hablado finalmente de estos gnomos, los cuales habitaban las dos principales regiones de Egipto. Hemos hablado del Alto Egipto, que es el sur, y el Bajo Egipto, que es el norte. Y en el año 3100 a.C., el rey Nemes unifica lo que serían los dos reinos. Por ejemplo, en la imagen que les muestro, en esta imagen, les muestro lo que es el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Los reyes usaban un tocado, el rey del Bajo Egipto usaba un tocado de color rojo, y el Alto Egipto usaba un tocado de color blanco. Una vez que se da la unificación de lo que es ambos reinos a partir de la unión que hace el rey Menes, se hace incluso una unificación de los tocados, como aquí se muestra. El Alto Egipto, como les decía, era un tocado blanco, el Bajo Egipto un tocado rojo, y una vez que se da la unificación, igualmente une lo que serían los tocados. Entonces, de esta manera se identifica a lo que sería el faraón Menes, que es el que unifica el reino. Eso es en el año 3100 a.C., y con esto él funda el periodo conocido como el Antiguo Reino, que dura alrededor de 1000 años. El rey Menes recibe el título del Señor de la Casa Grande, y que hace referencia al faraón. Así como se diferencia con los tocados, quién era del Alto o del Bajo Egipto, también había animales que representaban una zona y la otra. En el caso del Bajo Egipto se representaba a través de una serpiente, y el Alto Egipto era un águila. Y bueno, ya posterior a eso, después de este primer periodo del Egipto antiguo, aparece la cuarta dinastía. De la dinastía 1 a la dinastía 3 es lo que abarca el Antiguo Egipto.
Y a partir de la cuarta dinastía aparece lo que es el Imperio Medio. Este se caracteriza porque se empiezan a construir los diferentes complejos funerarios y la construcción de las 3 pirámides que eran monumentos funerarios. En Saqqara, que era la ciudad principal de Egipto,